Muy buenas noches. Iniciamos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista El Redentor. Mi nombre es Helber Conde. Estamos estudiando la historia de la Iglesia con el académico, candidato a doctorado, Joel Sarman. Hoy seguimos entonces con San Agustín en segunda parte. En la clase anterior o en el programa anterior estuvimos viendo un poco la introducción, el contexto histórico. Y hoy seguiremos profundizando un poco más en lo que era San Agustín y algo de su pensamiento. Joel, buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿cómo nos fue con Agustín en la clase, en el programa pasado? A manera de recordatorio que vimos rápidamente. Entonces estuvimos hablando de sus años pues de niño, cómo estudió en Cartago, y llegamos al punto en el que se volvió maniqueo, y lo último que estábamos tratando es el maniqueísmo y algo de lo que es y de lo que él buscaba en esta religión. Muy bien, entonces ya saben, estimados hermanos, amigos, cualquier pregunta, cualquier aporte que quieran hacerlo, pueden realizarlo con toda confianza a través de el chat de la iglesia. También pueden hacerlo a través de Facebook, a través del WhatsApp de la iglesia. Y seguimos entonces, tengan toda la confianza para preguntar, para argumentar. Estamos en una tertulia, en una charla, también podemos de alguna manera retroalimentarnos. Joel, entonces seguimos adelante. Muchas gracias, Joel, por estar acá. Gracias por la oportunidad de hacer esto. Entonces, estamos hablando que él se volvió maniqueo en Cartago y él abandonó el maniqueísmo en Milán. Así que debemos seguir nuestra narrativa hablando de cómo llegó de Cartago a Milán. Recordemos algo de este hombre. Se puede decir que de Virgilio, recordemos que estudió con Virgilio la poesía de Virgilio, que él, se puede decir, entendió de Virgilio cómo debe uno ser. En este sentido, uno debe ser serio, uno debe ser cumplido, uno debe ser dedicado al bien público, ese tipo de cosas. Entonces de Virgilio se puede decir, entendió algo de cómo debe ser una persona culta en el Imperio Romano de ese día. De Cicerón, del cual también aprendió algunas cosas, pues aprendió lo que debe hacer, que es buscar la sabiduría. Y eso lo aprendió en un libro que ya no tenemos, que escribió Cicerón, que se llamaba Hortensio. Entonces la vida de Agustín es moldeada, es encaminada por estas influencias. Pero es en Cristo que él halla cómo es que uno cumple estas cosas que el paganismo añora sin poder obtener. ¿Sí? Le muestra mucha sabiduría, pero en Cristo pues obtiene la verdadera sabiduría. Es decir, el paganismo le ofrece un ideal que no tiene cómo implementar. Agustín entiende ese ideal y lo busca desde Cartago hasta Milán. En cierta forma, su búsqueda espiritual, su peregrinaje hacia Dios, pues es encaminado por estas influencias en su vida. En Cartago, recordemos también, estudió el arte de hablar bien, la oratoria, que era la preparación que se hacía para volverse un abogado o para trabajar en el gobierno. Y esta preparación hizo que Agustín siempre fuera un hombre interesado en lo que es el idioma, el lenguaje. Lo supo usar y, como vamos a ver, reflexionó mucho sobre lo que es, cómo son las palabras, qué es lo que hacen las palabras, para qué sirven, cómo funcionan. Le fascina mucho. Y también le fue útil como escritor, que es la forma en que llega a nosotros la influencia a través de sus escritos, sus libros. Otra cosa que le da a este estudio del lenguaje es que a él le parecía horrible la Biblia. La calidad del latín de la traducción que tenía era muy mala y se le dificultaba tomar la Biblia como algo serio.
Otro trabajo que sale de estos estudios es que uno también se puede volver profesor de estas cosas, y esa es la profesión a la que se dedicó Agustín. Se dedicó primero en su pueblo natal, que es Tagaste, y después le salió un puesto en Cartago, y ahí fue a vivir. Pero los estudiantes lo aburrieron porque no eran muy listos, y él buscaba mejores estudiantes, una situación mejor que la que tenía. Entonces Agustín nos cuenta que viviendo en Cartago decidió mejor dirigirse a Roma. Roma era todavía una ciudad muy importante en el imperio. Entonces ya la capital es en Constantinopla, pero todavía hay mucho movimiento y mucha economía en Roma. Su mamá vino a Cartago desde su pueblo de Tagaste y lloró y le dijo a Agustín: no se vaya, hijo, no vaya a Roma. Él le dijo a su mamá: bueno, tranquila, no se preocupe, alójese esa noche en Cartago, luego hablamos y cuadramos todas las cosas. Y lo que hizo es que salió de noche, compró su pasaje y dejó a su madre en Cartago sola. Se le fugó. Confiesa que Dios en su misericordia no lo hizo naufragar por haber hecho lo que le hizo a su mamá, que en el pasaje a Roma, pues Dios no mandó una tormenta para matar a un hijo tan malcriado, que así trató a su mamá. Pero él buscaba mejor empleo y sabía que su madre no lo dejaría salir de África, y se quería salir para irse más donde hay más cultura y más movimiento. En Roma entonces encontró que los estudiantes eran más listos para aprender, pero a la hora de pagar eran más vivos que en Cartago y se ausentaban. Y la economía le resultó peor en Roma que en Cartago. Eran unos burros en Cartago, pero le pagaban. En Roma, muy listos, pero demasiado listos. Y no le salió igual la economía. Interesante lo que sugiere esto acerca de la inquietud del ser humano. Porque muy famosamente dice Agustín: no hay descanso para nosotros, sino en Dios. Aquí vemos que ilustra su dicho en el recuerdo de su vida, buscando la perfección, la situación idónea en este mundo. Solo halló que en este mundo eso no se logra. Y lo bueno es que siguió buscando. Entonces, habiendo ido de Cartago a Roma, ahora se va a dirigir de Roma a Milán. Milán queda más al norte. Así que llegó a Milán, donde había un pastor que se llamaba Ambrosio, y Ambrosio vivió del 340 al 397. ¿Cuál sería la intención de Agustín de llegar a Roma? ¿Qué estaba buscando? ¿Mejor economía? ¿Cuál sería su intención? Sí, estaba buscando la mejor economía, pero yo creo que también mejor cultura. El hombre ya es educado, dice: estos burros de la provincia pues me tienen bien aburrido, mejor me voy a donde la gente sabe bien el latín y lo habla con la forma. Él tenía también el acento, o sea, se sabía de dónde viene este es un africano, lo sabían por cómo pronunciaba sus vocales en el latín. Como uno en español puede saber, no, este hombre es paisa, este otro es de la costa. Este es ¿cómo le dicen a los bogotanos? Hay un rolo, todo eso. Un rolo, sí. O sea que él tenía como ganas de extenderse un poco, de conocer, pero lo identificaban de todas maneras, de alguna manera, ¿verdad? Sí, como de provincia. De provincia, muy bien. Sigamos. Rolo del Imperio Romano. Ok. Entonces dice Agustín, llegué, Agustín, dice, a Milán, a Ambrosio. La sabiduría pastoral de Ambrosio fue muy instrumental en la vida de Agustín. Así que debemos hablar un rato acerca de quién fue Ambrosio. Esto es lo que nos cuenta acerca de Ambrosio Agustín en sus Confesiones, en el 5º libro y en el capítulo 13. Dice así: así que cuando la ciudad de Milán escribió al prefecto de Roma
para que la proveyera de maestro de retórica con facultad de usar la posta pública, yo mismo solicité presuroso por medio de aquellos embriagados con las vanidades maniqueas, de los que iba con ellos a separarme, sin saber ellos ni yo, que mediante la presentación de un discurso de prueba me enviase a mí el perfecto la sazón, Símaco. Llegué a Milán y visité al obispo Ambrosio, famoso entre los mejores de la tierra, piadoso siervo tuyo, cuyos discursos suministraban celosamente a tu pueblo la flor de tu trigo, la alegría del óleo y la soberbia embriaguez de tu vino. A él era yo conducido por ti sin saberlo, para ser por él conducido a ti sabiéndolo. Entonces, ¿qué vemos en lo que dice él ahí? Vemos que aún le sirven los contactos maniqueos. Ya se ha desilusionado con los maniqueos desde Cartago, pero ellos son buenos contactos para él, le sale un trabajo y a través de ellos, pues pide que le ayuden a obtenerlo. Tuvo que presentar un discurso de prueba. Les tocaba a los maestros de retórica, que es la profesión de Agustín en este momento, les tocaba, cuando eran pagados por el gobierno, hacer discursos en ocasiones públicas, elogiar al emperador, celebrar la patria, ayudar a solemnizar un festival, lo que sea. Es algo que le molestaba, nos dice Agustín, hacer, porque se hablaba mucha vanidad. Eran mentiras, eran exageraciones, eran palabras bellas sin sustancia. O sea, es como hoy día, cualquiera que quiera hablar bien del gobierno, pues no siempre se puede hablar bien del gobierno, pero si le están pagando el gobierno para que diga cosas de ellos, pues hay que decir cosas bonitas. Y a él le molestaba esto. Esta experiencia de hablar así va moldeando al hombre que se formó con la poesía de Virgilio y la seria moralidad y alta prosa de Cicerón, y él añora hablar con substancia que corresponde a las cosas que está diciendo, y sabe que en el empleo que él tiene no lo va a hallar. Y lo que ve en Ambrosio es un pastor, es un predicador, es un orador que combina todas estas cosas. Y esto es lo que ve Agustín. Dice, a él era yo conducido por ti, por Dios, sin saberlo, para ser por él conducido a ti, sabiéndolo. Ambrosio fue un hombre de la misma educación de Agustín, de la más alta clase, era de más alta clase que Agustín, con mejores oportunidades, y primero llegó a Milán como un magistrado, es decir, vino a gobernar, vino por razones de estar conectado con el gobierno. Ambrosio fue el más alto funcionario del gobierno de la provincia que incluía a Milán. Es decir, es como si, digamos que Milán es Tunja, ¿sí? Entonces, Ambrosio va a Tunja, pero no va a ser gobernador, no va a ser alcalde de Tunja, va a ser gobernador de Boyacá. Eso es lo que está haciendo en Milán. No es solamente en Milán, él es el gobernador, aunque no se llama, no es, el título oficial no es gobernador, está funcionando como el más alto en el gobierno de la provincia, que incluye la ciudad importante de Milán. Entonces él llegó ahí en el año 370, llegó Ambrosio, durante una controversia entre los arrianos y los cristianos de la ciudad. Y recordemos que en esos días, los años 370, los emperadores y los altos funcionarios habían sido por muchos años arrianos, solían ser arrianos, ¿sí? Y que esto sea tema de la política era una cosa muy, muy común. Llegó Ambrosio entre esta controversia e intervino. Y se trataba la controversia, creo, de quién iba a ser el obispo, un arriano o un cristiano. Y Ambrosio entró en una situación muy peligrosa porque se alborotaba la gente, hacían manifestaciones, había a veces violencia y se disturbaba la sociedad. Ambrosio calmó con gran
destreza, con maestría, calmó la situación y también lo hizo, ¿sí? Cuando primero llegó, cuando apenas llegó, también lo hizo, que por aclamación lo quisieron poner como obispo. Dijeron, no queremos a esos otros, queremos es a Ambrosio. Y era común en estos días poner obispos por aclamación pública. Todo el mundo decía, aclamaciones cuando todo el mundo dice, toca poner a este hombre. Solo había un problemita. Ambrosio nunca había sido bautizado. Y él no lo quería hacer. Pero lo atraparon en la iglesia, pronto lo convencieron de que se bautizara y una semana después de bautizarlo, ordenaron a Ambrosio como el pastor, como el obispo de Milán. Y así llegó al pastorado uno de los pastores más influyentes en la historia de la iglesia, porque él fue el hombre que pastoreó a Agustín y fue instrumental en su conversión y también un hombre muy importante por las cosas que escribió e hizo, como vamos a ver. Dice Agustín, aquel hombre de Dios me recibió paternalmente y se interesó mucho por mi viaje como obispo, podemos decir como pastor. Es decir, el hombre tomó interés personal en Agustín y seguramente también por la conexión profesional, ¿sí? Agustín venía a ser un cargo de gobierno y Ambrosio había sido un funcionario del gobierno, pero se interesó en él como una persona y lo recibió paternalmente en Milán. La actitud de Ambrosio, claro, en un sentido Joel ya casi que respondió, pero Ambrosio era pastor, digamos, su condición, su naturaleza era así, o había algo especial en Agustín que se comente en las confesiones o que uno pueda deducir. Claro, Joel ya nos dice que posiblemente sea por la cuestión del cargo y de la situación política, ¿no? O tal vez por la cuestión del conocimiento o las inquietudes que tenía San Agustín o Agustín. Sí, no sé completamente qué está resumiendo ahí cuando dice que el hombre de Dios me recibió paternalmente, pero siempre tuvo un interés en Agustín y lo trató con mucha sabiduría. También nos comenta en las confesiones Agustín que a veces no tenía tiempo para él Ambrosio. Me acuerdo de un incidente cuando entra Agustín y busca hablar con Ambrosio y entra en el lugar donde está sentado Ambrosio y Ambrosio está leyendo. Entonces se sienta Agustín, lo mira y Ambrosio fue un hombre de pues grandes poderes para concentrarse y se sentó Agustín a esperar que pues lo mirara y nunca lo miró Ambrosio, siguió leyendo, no se dio cuenta y Agustín salió. Entonces quizás está hablando bien de él porque a veces no tuvo tiempo para él, pero sí también lo manejó con sabiduría pastoral, lo supo y vemos eso, vamos a ver eso más adelante con la parte de la mamá de Agustín cuando lo alcanza en Milán. Entonces, Ambrosio cuando fue bautizado seguramente ya conocía algo de la fe cristiana. También tenía buena educación. Entonces él aprovechó y se dedicó a su trabajo pastoral, estudiando, edificando. Él fue muy influyente en edificar iglesias que todavía existen en Milán, liderando al pueblo de Dios y hasta en un momento él confrontó al emperador. Es la única figura de la antigüedad que jamás confrontó de la iglesia, que confrontó a un emperador. En cuanto a los estudios de Ambrosio, él tenía la formación que describimos con Agustín, porque así se formaban todos. En cuanto al estudio de la Biblia, Ambrosio, además, sabía griego y podía leer el Nuevo Testamento en griego, podía leer el Antiguo Testamento en la buena traducción griega que tenían, que usaban por ejemplo, los apóstoles, la Septuaginta, y él también consultaba los comentarios que tenían. Y es a través de Ambrosio que llega la influencia de Orígenes a Agustín, porque Ambrosio leía los comentarios de nuestro amigo Orígenes y le influyeron mucho. Le influyeron en cuanto a la interpretación de la Biblia.
Este hombre, Ambrosio, con sus predicaciones, también hizo que Agustín pudiese apreciar y no despreciar las Sagradas Escrituras. Realmente fue un cambio radical para Agustín. La forma en que predicaba, cómo explicaba las Escrituras en forma inteligente, Ambrosio, es algo que él no había conocido, parece, antes. Se las explicó y le dio el sentido de cómo proceder en cuanto a estos libros, cómo interpretar. Más adelante vamos a hablar de un libro que escribió Agustín sobre la interpretación de la Biblia. Ambrosio tenía el curioso hábito de leer en una forma que nadie más lo hacía en sus días, que sepamos. Él no pronunciaba en voz alta lo que leía. Y esa vez que relaté cuando entró Agustín a visitarlo, le pareció lo más raro a Agustín que el hombre movía los labios y no decía nada, porque así no solían leer en ese momento. Y en la antigüedad esa era la costumbre, se leía en voz alta, uno no estaba solo ahí, no podían tener mucha gente en un cuarto leyendo varias cosas porque todos leían en voz alta. Pero Ambrosio no lo hacía. Y esto le pareció a Agustín algo muy extraño y quizás algo para admirar en Ambrosio. Entonces eso en cuanto a los estudios de Ambrosio. En cuanto a sus obras, ¿hay una pregunta? Sí, señor. Tenemos una pregunta aquí desde el Facebook. José nos dice lo siguiente. ¿Por qué inicia la relación entre Ambrosio y San Agustín? Esa es una buena pregunta. No me acuerdo si las confesiones lo dicen o si no lo dicen. No sé si, pues, como en ese momento, sabiendo que Agustín viene a trabajar por el gobierno milanés, y como pues él está conectado con los altos funcionarios, oye de él, o porque son, sí, como dije, como pues tienen esas conexiones, o quizás él siendo el obispo, un hombre muy importante en la ciudad, pues sabe quiénes vienen a desempeñar cosas parecidas, un orador público, quizás por eso, pero no estoy seguro del todo porque. Ok. Entonces, en cuanto a las obras de Ambrosio, él construyó una de las 5 iglesias que en ese tiempo había en la ciudad. Quizás construyó más, pero no me acuerdo. Sí sabemos que construyó una, y me parece interesante cómo lo hizo. ¿Sí? Él dijo, necesitamos una iglesia por esta parte. ¿Saben qué? Yo creo que hay unos mártires por aquí enterrados que no hemos reconocido. Sus cadáveres quedan tirados por aquí. Dijo, caben aquí. Cavaron en el lugar indicado y hallaron esqueletos, 2 esqueletos. Gloria a Dios, dijo Ambrosio, estos santos huesos son los mártires de los tiempos de Nerón, son Protasio y Gervasio. Y ahí construí, con eso lograron determinar que ahí Dios quería una iglesia. Al morir Ambrosio, lo colocaron entre estos 2 esqueletos. Y hasta hoy mismo está el esqueleto de Ambrosio en Milán, con los que desenterró. Ahí está. Es una de las cosas que si yo voy a Italia, quiero ver el esqueleto de Ambrosio, ahí entre esos huesos más antiguos que él. Este es un hombre de los años 300, ¿qué es? 70 y pico, algo así. Quizás un poco más, 397, casi el año 400. Pero me gustaría ver ese antiguo esqueleto. Sería valioso también, no sé si lo han hecho, pero supongo que sí, valioso estudiar el esqueleto para conocer algo de lo que comió. No sé si se han hecho estudios, pero recordemos también, esto es muy extraño para nosotros, pero recordemos que parte de la razón por las que se preservan estos restos es en esperanza de la resurrección, porque son cristianos, ¿sí? Esos huesos van a tener vida otra vez, como dice el Señor en Ezequiel. Hijo de hombre, ¿será que pueden vivir estos huesos? Dios los va a resucitar.
por lo menos el de Ambrosio. Yo no sé si los otros dos son cristianos o qué son. De pronto si fueron mártires, quizás son pues otros restos que por ahí estaban enterrados. Ambrosio, es la única figura de esa época que yo sé que haya confrontado a un emperador. En su tiempo, el emperador cristiano, ya no arriano, pero bien cristiano, Teodosio, intervino en una situación en alguna de la que oyó Ambrosio. Unos monjes se volvieron locos y destruyeron una sinagoga, o por alguna razón destruyeron una sinagoga judía. Y el emperador vino y dijo a los monjes: ustedes tienen que restaurar esa sinagoga y tienen que pagar de sus fondos. Y Ambrosio le dijo al emperador: eso no está bien, que la plata cristiana no había que usarse para construir lugares de adoración de los que negaban a Cristo. Estuvo muy mal hecho, pero le hizo caso el emperador. Sí, había una pregunta. Juan Carlos desde Bogotá nos hace una pregunta. Teniendo en cuenta lo que acaba de explicación, teniendo en cuenta desde lo que acaba de explicar y desde la historia, ¿cómo podemos ver la cremación? Eso es algo que la gente le gusta, no sé, hay quienes están muy opuestos a la cremación. En cuanto a mí no me parece que, pues da igual de todos modos. El Señor no, o sea, la cremación no le da ninguna inconveniencia al Señor en cuanto a resucitar a los muertos. Claro, algunos afuera del tema de la resurrección, algunos creen que por respeto no se debe hacer, y yo entiendo eso, no me parece una gran cosa a mí, o sea, lo que sea. El punto es que va a haber resurrección, y aunque a mí me quemen, pues eso no va a impedir que el Señor me resucite. Como vimos además en los inicios de la historia y en la persecución de los cristianos, pues algunos murieron como antorchas bajo el gobierno de Nerón. Entonces no podemos pensar que esa muerte pues sea un impedimento, o ese tipo de muerte sea un impedimento para la resurrección, ¿no? Sí, en términos y yo creo que ningún cristiano debatiría eso. O sea, Dios puede hacer cualquier cosa. Bueno, te puedes morir en el mar y desintegrarte y pasarte todos tus pedacitos a todos lados, pero eso no le importa a Dios. Alguna vez vi un caso de una persona que fue enterrada, o lo escuché, no recuerdo, cerca a un árbol, y el árbol creció y la raíz lo desintegró totalmente, ¿no? Y el árbol, digamos que casi que recogió todo lo del cadáver y lo tomó como abono. Entonces, pues, si pensáramos que tiene alguna afectación en la resurrección, pues no habría mucha esperanza, ¿no? Sí, yo creo que los que se oponen es más por respeto al cuerpo, sí. Yo he visto algunos que se oponen utilizando la Biblia en el sentido que dicen, no, bíblicamente el Señor habla del entierro desde las Escrituras. Entonces señalan, por ejemplo, cuando se enterró a Abraham, cuando se enterró textos bíblicos, ¿no? Como diciendo, bíblicamente los que no enterraban y los que quemaban eran las culturas paganas, y bíblicamente eran los judíos enterraban. ¿Sí? Entonces se argumentan de ahí como diciendo, la Biblia sí, los paganos no, ¿verdad? Pero no veo que haya una orden en el Antiguo Testamento, sino que era una costumbre, pero no era una orden de Dios, ¿no? Pero de ahí lo toman. Joel, tenemos otro comentario. Sí, regresando un poco al tema. Dios usa diferentes personas, dice Edwin. Dios usa diferentes personas. A veces usa personas rústicas, pero muchas veces usa a las personas cultas como Daniel, Pablo, Justino, Orígenes, Ambrosio y el mismo Agustín. Creo que los que desechan la erudición como algo malo pueden desechar un instrumento usado por Dios, argumentando que solo los que desechan, ¿no? Que solo debemos
estudiar la Biblia y nada más. Básicamente era un poco lo que estudiábamos anteriormente, ¿verdad? Y Sí. tiene razón Edwin, ¿no? Definitivamente a veces se da las cosas de una manera de pronto equivocada, ¿verdad, Joel? Sí, 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 eso es verdad. Tiene mucha razón. Gracias, hermano. Ustedes sigamos adelante. Entonces llevamos 30 minutos. ¿Quieres seguir o hacemos una pausa? Sí, hagamos la pausa entonces, hermanos, ya regresamos, seguimos a San Agustín, la segunda parte. Les animamos a que vayan reflexionando en sus preguntas, de pronto en algún aporte, alguna reflexión, y ya regresamos.